Bienvenidos chiquillos a The Final Games, el repaso. Mi nombre es José. Yo soy Pame y estamos contentos de estar nuevamente contigo. Este es nuestro tercer capítulo. Y antes queremos enviarle un saludo al ganador del concurso de la semana pasada. Pame, ¿cuál era la pregunta? Sí, preguntamos cuál era el sobrenombre del profeta Jeremías. Y alguien respondió. ¿Quién respondió? Carlito Ortiz, de la iglesia de pioneros de Temuco, y respondió de forma correcta. Así ¿Y el sobrenombre era? El profeta llorón. Carlitos, te has ganado una polera de Final Games, así que vamos a contactarnos para que puedas elegir la facción que te guste o a la que vas a pertenecer y puedas recibir tu premio. Así que un aplauso para ti, Carlitos. Que el Señor te bendiga, sigue suscribiendo a nuestro canal y déjanos tus comentarios también. Invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Antes de comenzar ya el repaso en sí, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que participe en esto. Inclinemos el rostro para orar. Dios del cielo, pedimos tu bendición y tu compañía en este repaso de la escuela sabática. Sé tú con nosotros, en tu santo nombre. Amén. Amén. Los últimos 5 reyes antes del cautiverio babilónico fueron, no sé, tuvieron sus características. Claro. ¿Qué características tenían? A ver. El primero fue un rey muy bueno. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así es, y comenzó a reinar desde bien pequeñito, desde los 8 años. Desde los 8 años que comenzó a reinar, y fue un proceso paulatino, porque a los 16 años tuvo un encuentro con el Señor, Así es. en el cual decidió seguir las sendas de su antepasado David. Así es, y con 20 años él comenzó a hacer una reforma muy grande. ¿Te imaginas esa edad? ¿Qué edad tienes tú que nos estás mirando? ¿Tienes 16 a lo mejor? A lo mejor tienes 8, no creo. Pero ¿y si tienes 20? A los 20 años él comenzó a hacer una reforma espiritual en medio de su pueblo. Qué grande lo que el Señor puede llegar a hacer con nosotros, ¿eh? Sí, es verdad. Y hay que agregarle que su padre y su abuelo no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y a veces nos ponemos a pensar, no, sabes que mi papá o mi abuelo, toda mi familia no pertenece. Entonces yo soy malo porque... Claro, ¿qué posibilidad tengo si... Claro, por mi historial, por mi genética soy malo. Pero la verdad es que el Señor contigo y con nosotros puede hacer una obra grande, una obra de reforma espiritual. No tienes de qué temer. El Señor llamó también a Jeremías en una edad muy jovencito. Pero el Señor es quien lidera, el Señor es quien guía. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes. Es permitir su voluntad. Este es como la problemática de estos últimos reyes, que no eran obedientes. No querían hacer caso y su corazón estaba lleno de rebeldía. No querían hacer caso a la voluntad de Dios, enviándole profeta tras profeta, aviso tras aviso, de que volvieran sus caminos a Dios porque iba a pasar algo, malo. ¿Sabes que a la edad de 20 años, 26 años, Joacim, haciendo esta limpieza del templo y de la ciudad, una limpieza tanto física como espiritual o como... no sé, intangible por así decirlo, con la gente directamente, él encontró el libro de Deuteronomio. Y cuando lo leyó, se dio cuenta de todas las leyes que el Señor le había entregado a los reyes para regir el pueblo. Cómo tenía que gobernarse en la casa de Israel. Y él se propuso en el corazón, bueno, yo soy el rey, a mí me corresponde poner esto en práctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a cumplir o no? Josías tomó la decisión correcta con la ayuda de Hilcías, que era sacerdote. Pero ya venía de antes esta reforma. Él se había encargado de destruir los lugares altos de adoración a dioses paganos, de los altares a cera. Así es. Y esta reforma que tuvo el pueblo de Israel ya llevaba un tiempo. No fue de la noche a la mañana. Venía de antes de reyes que no habían estado de acuerdo a la voluntad de Dios, pero él tomó la decisión de actuar conforme a los consejos que pocos hombres correctos habían en ese tiempo, y él tomó la decisión de actuar bien. Y es así como tú decías, a los 26 años encontró el libro y también siguió actuando de acuerdo a lo que decía este libro. Así es. Qué importante que nosotros podamos abrir la palabra de Dios. Quizás tú tienes ahí en tu casa una Biblia y quizás está bien escondida, está bien olvidada. ¿Hace cuánto que no la abres? ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios a través de este libro maravilloso? Mira, el mío tiene color. Yo me compré uno de colores. Pero ¿sabes qué? Da lo mismo. Tú puedes tener uno ahí viejito, uno que haya sido de tus papás, de tu abuelo. El problema es que si tú no lo abres, el Señor no puede hablar contigo. El Señor no puede expresarte su voluntad para tu vida.
Y cuando él se encuentra con esta palabra, no solo la lee, la interiorizó, la amó y la puso en práctica. Qué grande fue la vida de este pequeñito rey, ¿eh? Nos deja una lección muy grande para nuestra vida. Así es. Tú decías que hay que abrir la Biblia y la vamos a abrir en este momento. Vamos a buscar el versículo para memorizar, Así es. que se encuentra en Jeremías 22:16 y dice así: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Así es. El Señor está delante de los suyos para defenderlos, para juzgar la causa del que lo necesita. El pueblo, cuando empezaron los reyes a desviarse del camino de Dios, comenzaron a afligir al pueblo con trabajo de esclavos a su misma gente, también subirle los impuestos y a construir palacios para su propio bien, a robarse tierras. Era la costumbre de los reyes en ese tiempo de robarse las tierras y dejárselo a sus ministros. Me parece conocido eso, ¿eh? Me parece conocido. Hay algunos que tienen el poder en sus manos y hacen justamente lo mismo. Es por eso que el Señor no quería un rey. Él quería ser el rey. ¿Por qué? Porque Dios es un rey justo. Dios es un rey que jamás va a quitar al que más lo necesita. Jamás va a oprimir, jamás va a esclavizar. Y estos reyes, claro, querían un rey para que tuvieran orden, pero al final trajeron una maldición tremenda al pueblo de Dios. Sin menoscabar que hubieron reyes que, claro, hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Poquísimo. Fueron muy pocos los reyes que quisieron la voluntad de Dios y que siguieron las sendas que Él le había dado. Así es. Pero esto me trae, no sé, de recuerdo de que obviamente el pueblo quería tener un rey. No era la voluntad de Dios, y eso haciendo un paralelo con nuestra vida. Muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad, le decimos a Dios: no, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. En otras palabras, queremos ser nuestro propio rey. Claro, y a pesar de eso el Señor permite que las cosas pasen, pero al final traen una consecuencia. El pueblo de Israel fue destrucción para el pueblo, y es así como nosotros haciendo nuestra voluntad podemos traer destrucción para nuestra vida. Así es. Después de que Josías terminó su reinado, lo siguieron sus hijos. Y no se sabe la razón, pero el hijo más pequeñito de él, de sus 4 hijos, comenzó a reinar. Y ¿sabes qué? Solamente alcanzó a reinar 3 meses. Se dice que fue por aclamación popular, porque era el que tenía mejor llegada al pueblo, porque quería desligarse del yugo de los egipcios. Pero como tú bien decías, duró 3 meses simplemente porque el faraón Necao se lo llevó de esclavo a Egipto. Y fíjate que el faraón logró hacer su voluntad, porque él se lleva a Joacás y él pone a su hermano Joacim, al hermano mayor. Y este era un sometido, un vendido, por así decirlo. Era un vendepatria. Una espinita. Claro. Y él estaba enganchado con el faraón, y él hacía lo que el faraón le decía. Le daba lo mismo la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Jeremías intentó varias veces hablar con él y decirle su pecado. Pero fíjate lo que dice aquí en Jeremías, el capítulo 22, el verso 21. ¿Lo leo? ¿Sí? El verso 21 dice así: Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. En otras palabras le está diciendo: Joacim, desde que eras un cabrito, desde que eras niño, te estoy hablando para que me obedezcas, te estoy buscando, te estoy amonestando, pero esto ha sido toda tu vida: rebeldía, desobediencia, oprobio para mi casa, injusticias. Has traído todo el mal sobre mi casa. Y fíjate que Dios no se queda en silencio. Les dice, los llama, los busca, pero aún así ellos tienen un corazón rebelde. ¿Cómo está tu corazón? Tienes que ponerte a pensar, ¿será que tu corazón es como el de Josías? ¿O acaso tu corazón es como el de Joacim, que hizo lo malo ante los ojos de Dios? A Joacim, el profeta Jeremías le escribe una carta donde dice todos sus pecados y todos sus males. Y fue tanto la rebeldía de este hombre que leyendo la carta la tiraba al fuego. Le leían un pedacito de sus pecados: eres un asesino. Y lo cortaba y lo echaba al fuego. Le leían otro, lo cortaba. ¿Qué corazón más endurecido? No, eso es burlarse incluso de la amonestación de Jehová. Porque Jeremías era el profeta, era el vocero oficial de Dios.
Qué tremendo. Yo me pongo a pensar en cómo estos reyes, estos últimos 4 reyes, desvirtuaron toda la ley de Dios. Desvirtuaron toda la reforma que su padre había hecho, porque le costó cambiar. Fueron años de reforma, fueron años de lucha, fueron años de búsqueda de la gente, de hablarle a los corazones, de a lo mejor creerle a los profetas de Dios. Y vienen estos últimos 4 y destruyen y aportillan. Y a veces nosotros también somos así. Cuando vemos que alguien está bien y lo vemos que está entusiasmado en el Señor, empezamos a decirle cosas, no, pero es que la iglesia, exactamente, empezamos a hablar mal de nuestra iglesia, empezamos a hablar mal de algunos hermanos y empezamos a desanimar otra vez a nuestros amigos de seguir en pie en la causa de Dios. Para la juventud no es fácil esto. No es fácil porque tenemos muchas luces en el mundo. Tenemos mucho que nos llama la atención. Pero ¿quién vas a ser tú? ¿Vas a ser un Josías que va a traer una reforma a tus amigos? ¿O vas a ser un Joacim que otra vez les va a llevar todo el mal y el oprobio hacia Dios? ¡Qué tremendo! Podemos caer en el mal a veces sin pensarlo mucho. Es difícil en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, decir las cosas pan pan, vino vino, de acuerdo a lo que quiere Dios, porque obviamente la gente se burla de ti. Es pasado de moda ser cristiano. Así es pasado de moda hablar la verdad, pero cuando tenemos la convicción y estamos en una conexión directa con Dios, todo se hace más simple. Andamos de acuerdo a su voluntad y nuestro testimonio es el mayor mensaje. Siguiendo con la historia de acuerdo a los reyes, los últimos 2 reyes no se distinguieron en nada de los 2 anteriores. El Señor había por muchos años amonestado a estos reyes. Y luego vino uno que se llama Joaquín. Y Joaquín duró también 3 meses. Ahí, paradójicamente repitió la historia de su padre, digamos, de su tío en este caso. Y también duró 3 meses porque en ese momento el pueblo ya estaba alborotado. Estaba como los de Santiago, que hacían protestas, que hacían marchas, revoluciones por todo, porque estaban asustados porque había una profecía. Y esa profecía decía que los babilonios iban a llegar en cualquier momento, entonces eran un pueblo inquieto. Claro, aparte que ya venían de haber estado bajo los asirios, después bajo los egipcios, y ahora los babilonios. Entonces había muchos patriotas que estaban en contra de todo este sometimiento del pueblo, y de hecho dicen que a Joaquín, ¿sí? Lo más probable es que haya sido asesinado por el mismo pueblo, por los patriotas revolucionarios que querían desligarse del yugo babilonio. Y fíjate que la gente estaba muy asustada por todo lo que iba a pasar, por los acontecimientos políticos, pero aún así, con todo eso, no querían doblegar su corazón. Reconocer su error. No querían arrepentirse. Ellos sentían que estaban bien en su condición y que la culpa se la echaban a los políticos. Tú dijiste una palabra clave: arrepentimiento. Así es. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, podemos diferenciar el arrepentimiento de la culpa. Cuando yo tengo culpa, simplemente me siento mal. Me siento culpable y no puedo descansar, y eso me trae enojo. Claro. Eso me trae un malestar. Frustración. Sí, mucha frustración. Y ¿Está el caso de Judas? Y orgullo. Cuando uno tiene culpa, también tiene orgullo. Muchas veces me siento culpable y no soy capaz de actuar por mi orgullo. Pero cuando uno está arrepentido, inmediatamente desciende en nuestro corazón algo que se llama humildad. Y yo creo que la vemos poco en nuestras vidas. Sí. La humildad pasa de repente y se va luego. Pero el orgullo muchas veces es más grande. Sí. El ser humano tiene el yo, y el yoísmo es capaz de hacer cosas inimaginables. Creo que es la peor de las causas. Es como el más grande pecado, porque por el ego, por esto de amarse uno tanto, es porque uno rechaza el gobierno de Dios en la vida de uno. Uno quiere reinar, uno quiere ser su propio rey y quiere juzgar sus propias decisiones y quiere actuar en favor de uno mismo y deja de lado al Señor. Pero cuando yo me siento arrepentido, yo siento que necesito un cambio. Ocurre una transformación. Exactamente. Pido una transformación, porque tampoco la puedo hacer solo, pero pido al Espíritu Santo una transformación especial. Entonces, es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. A veces nosotros escuchamos de personas que dicen: no, yo hice de todo en mi juventud, cometí pecados, tuve errores, pero no me arrepiento, porque entonces no sería quien soy hoy.
Esas personas están equivocados. Porque yo puedo pensar, bueno, soy lo que soy gracias a todo lo que he vivido. Eso es cierto. Todas las acciones del pasado te han hecho, te han conformado lo que tú eres. Por supuesto, nos siguen. Pero eso no quiere decir que tú no debas arrepentirte de las cosas del pasado. Por más que hayan sentimientos, por más que hayan personas de por medio. Claro, porque si tú no te arrepientes de tu pecado, ¿cómo Dios va a hacer una transformación en tu vida? Chiquillos, es algo bien interesante porque muchos de los jóvenes piensan así. A lo mejor incluso nosotros hemos pensado así en algún momento. Pero es algo para meditar. Es algo que nosotros tenemos que cambiar y decir, bueno, no puedo asumir que lo que me pasó y soy así de choro y voy a seguir adelante. Tengo que permitir, claro, y que nadie se meta. No, tengo que permitir que el arrepentimiento pueda inundarme, porque es la única forma de que el Señor tome potestad de mi corazón. El Señor no puede actuar si no hay arrepentimiento. ¿Cómo voy a los pies de la cruz si no me arrepiento? Es verdad, si no sentimos el arrepentimiento correcto y no simplemente culpa, no vamos a poder nunca permitir la transformación del Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es. Y de esa forma nunca vamos a lograr paz, vamos a estar constantemente frustrados por esa culpa, porque la culpa muchas veces no se va. Pero cuando hay arrepentimiento sí se logra ir. Fíjate que lo que Satanás desea hacer en nosotros es cargarnos con culpa, es llenarnos de culpa, y él se le llama el acusador porque anda acusándote para que tengas culpa. Pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros para traer arrepentimiento. Mira qué diferencia, porque cuando traes arrepentimiento entonces necesitas de Cristo. Si tú no sientes arrepentimiento, ¿para qué necesitas la cruz de Cristo? ¿De qué te sirve la gracia? ¿Su sangre? No sirve de nada. Hay muchas veces que sí, nosotros llegamos a un momento de que le decimos al Señor, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón porque me equivoqué. Pero con el tiempo después nos seguimos acordando de nuestras fallas, nos volvemos a acordar y estamos ahí una tras otra vez. Y es porque no aceptamos el perdón del Señor. No creemos en ese perdón, claro. Y eso seguimos en la misma condición que si no nos hubiésemos arrepentido, porque no aceptamos la gracia de su perdón. Dios por misericordia nos perdona, por amor. Así es. No podemos estar fallándole al no aceptar su perdón. Fíjate que el Señor llamó una y otra vez a través del profeta Jeremías a su pueblo, a sus reyes, a sus ministros. Ahí había sacerdotes, había políticos, pero todos eran del pueblo de Dios y debían arrepentirse. Jeremías incansablemente iba y cateteaba al rey y le decía: Rey, arrepiéntete, humilla tu corazón y déjate tomar cautivo, porque ya no hay vuelta atrás. Déjate, entrégate voluntariamente. Y Sedequías fue el último rey. Y Sedequías fue un rey orgulloso. A lo mejor sentía la culpa, por eso no mataba a Jeremías, porque la culpa no lo dejaba. Pero jamás llegó a sentir el arrepentimiento. Y al final, ¿qué trajo? Una consecuencia desastrosa para la nación. Para el pueblo. Muchos podrían haberse evitado de que murieran. El consejo era que se entregaran pacíficamente. Iban a ir cautivos igual. Porque ya estaba, claro, la sentencia, sentencia lista, era inevitable el juicio. Pero no necesitaban morir. No tenía que haber tanto derramamiento de sangre. Así es. Yo creo que el Señor te está llamando a que lo escuches. No es fácil. No es fácil cuando te has acostumbrado a ser egoísta, te has acostumbrado a llenarte de autosuficiencia. Esa palabra es una palabra peligrosa, porque tú dices: yo soy capaz de todo, soy capaz de tomar todas las decisiones, tengo la edad suficiente, tengo las competencias suficientes, me va súper bien, soy inteligente. Y al final dejamos de lado todo el reconocimiento de Dios. ¿Quién pone y quita reyes? Dios. Entonces estos reyes tenían que asumir que ellos estaban ahí porque el Señor así lo permitió. Es verdad. Pero dejaron de lado. En nuestra vida Así también es. debemos ser capaces de, como tú bien decías, de dejar actuar el Señor en todas nuestras decisiones, desde las más mínimas hasta las más grandes. Sí. Cuando Él actúa en nuestra vida, cuando Él es quien toma esas decisiones y nosotros permitimos sus consejos, porque muchas veces, claro, Dios nos aconseja de una forma, a través de un amigo, a través de un pastor, de tus padres, de la Biblia, pero no tomamos en cuenta esos consejos, no estamos escuchando la voz de Dios. A veces no necesariamente tienes que oír directamente en tu oído la voz, pero sí a través de su Biblia
están los mensajes claros. Sí, está todo ahí. Y no dejamos actuar al Señor en nuestra vida. El Señor llamó a Jeremías a que levantara la voz en medio de un pueblo rebelde. Pero hoy hay una voz en nuestra iglesia que está alzando esa voz y está diciéndote el camino que tú debes seguir. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a oír? ¿Vas a dejar que el Señor determine tu futuro? ¿Y te vas a entregar voluntariamente a sus pies? ¿O vas a permitir que el orgullo te arrastre hacia el pecado y hacia el dominio de Satanás? La segunda consecuencia inevitable, que es la perdición. La perdición. Amigo, nosotros te invitamos a que tú puedas reflexionar en esta lección. A mí me pareció una lección fuerte y muy importante. Y te invitamos a que tú reflexiones y digas, bueno, a lo mejor hasta aquí he ido mal. Pero de ahora en adelante decido que el Señor tome el control de mi vida. Cuando el Señor toma las riendas de nuestra vida, las cosas son distintas. Él dice que cuando nos perdona, Él se olvida. No es como nosotros que al decir perdón, pero ¿sabes qué? Me da vuelta en la cabeza. El Señor se olvida de nuestros pecados y nos tiene una misericordia tal que dice que su misericordia son nuevas todos los días. Son infinitas. Y su perdón también. Yo te quiero invitar a que podamos orar al Señor. Y vamos a decirle con decisión: toma el control de mi corazón, toma el control de mi mente, de lo que miro, de lo que hago, de lo que escucho, de con quién me junto, para que el Señor pueda resguardarte bajo su alero. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios que tiene el control de todo. Eres un Dios que conoce el futuro, y es por eso que incansablemente nos buscas, para que podamos entregarnos ante ti. Señor, nunca dejes de buscarnos. Siempre está pendiente de nosotros, por favor. Te entregamos, Señor, a todos los jóvenes de la Unión Chilena. Te entregamos a todos los jóvenes del mundo que puedan estar, Señor, pasando por luchas. Te los entregamos a ti, para que tú los tomes y cambies su corazón, cambies su mente, y que ellos puedan dejar que tú tengas el control y seas el Rey soberano de su vida. Te damos gracias, porque tú has demostrado una y otra vez que nos amas y que nunca vas a dejar de buscarnos. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Chiquillos, queremos decirte que estamos muy agradecidos porque has visto este programa, pero también queremos decirte que no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de invitar a tus amigos, de seguirnos en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas que tenemos para que tú puedas ver y disfrutar de este repaso que es tuyo. Así es, lleva esta palabra a todos tus amigos, a los que más puedas, porque siempre vamos a estar aquí para entregarte la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Y ¿sabes qué? No sé si vamos a lanzar algún desafío nuevo. Tengo un nuevo desafío para mí. Mira, este es un poquito más rebuscado. Sí, se la hicimos fácil la primera vez, así que patudito. Este consiste en que el primero que comente a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, cuál es el consejo que nos dice Elena de White acerca de lo que hizo Josías en la Reforma. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? El primero que comente, de acuerdo a los escritos de Elena de White, va a recibir un premio, pero magnífico, o sea, va a ser buenísimo. Voy a dar una pista. Esto se encuentra en la Review and Herald de Elena de White. Así que busquen ahí, chiquillos, cuál es el consejo según la reforma que hizo Josías. Que el Señor te bendiga y puedas siempre ser una voz de esperanza, así como el profeta Jeremías. Nos vemos la otra semana. Chao, chao, chao. Nos pescaron caleta.